Esto es una cita entre cada uno, como se llama este congreso, cada uno pueda recibir lo que Dios tiene también, ¿sí? Padre, yo te doy gracias y te pido que cada uno abra su corazón, Señor, para estar dispuesto a lo que tú nos quieres hablar y a los planes que tú tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues saluda a dos antes de sentarte y comenzamos. Pues pueden tomar su lugar. Bueno, la escritura de este congreso está en Primera de Pedro, capítulo 4, 10, lo hemos estado compartiendo. Y les dije que se saludaran, pero ya, pónganme atención. Ya. ¿Ya? Al rato, ahorita hay un receso y ya platican. ¿Ya? ¿Ya están todos listos? Bueno. Ok. Dice la escritura: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice, esta escritura habla de un don que hemos recibido. Con esta frase voy a terminar este mensaje, no ahorita, al ratito, pero dice, cada uno según el don que ha recibido. Ahorita van a ver esto muy claramente. Esta escritura nos está retando y ubicando en muchos aspectos de nuestra devoción, de nuestra fe por Cristo y por todo lo que hizo por nosotros. Hay una conciencia de la obra de Jesús en cada uno de nosotros. ¿Es cierto esto? Sí, ustedes saben que Cristo los rescató. Levanten su mano, díganme, sí, ok. Bueno, entonces todo esto tiene un propósito. En todo el Nuevo Testamento hay un común denominador. Cristo habla de una gran comisión. Es un imperativo del Evangelio y Dios quiere que nosotros nos estemos moviendo en esa parte. Es una encomienda, pero lo más difícil de todo en esta encomienda, lo más difícil, lo más complicado, ya lo hizo Él en la cruz. Ya nos dejó el paso lícito y después de la cruz, por si fuera poco, nos manda el Espíritu Santo, nos manda el ayudador para no dejarnos solos y para estarnos diciendo todas las cosas que tenemos que hacer. O sea, Dios nos manda una encomienda, allana todo el camino y después de esto, pues nos manda el Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en la encomienda. El propósito de Dios para la iglesia de Dios es que la iglesia de Dios cumpla la encomienda. Y puso el camino lícito. No tenemos que luchar con el diablo, está vencido. Solamente tenemos que clamar a la cruz y lo demás ya está hecho. Tenemos que caminar en un camino liso. Dice, hemos estado leyendo un libro y el señor Dale Shields dice en una ilustración que la iglesia es como si fuera su socio, ¿sí? Dios nos da a la iglesia una sociedad para que
para que el ministerio de la redención llegue a todo el mundo. Y somos socios, ¿sí? El Señor nos puso a administrar su victoria. En la encomienda que Dios nos da ya está la victoria y nos pone a servir. Y Dios nos está invitando a toda la iglesia a que cada uno ponga los dones, lo que ya recibiste de Dios, lo pongas a su disposición. Eso es lo que Él quiere. Y nos está equipando con todo. Miren, Dios nos está invitando cuando dice la iglesia, está hablando que Él comparte todo lo que Él hace con nosotros. Es más, toda la obra de Dios está en manos de la iglesia. Dios ya hizo lo que tenía que hacer y ahora tenemos la encomienda. Él ya no tiene nada más que hacer. Todo lo hizo y lo hizo completo. Entonces, esto es como encontrar un objetivo de el por qué nos está llamando a asociarnos, ¿sí? El buscar dónde está es poder caminar por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, poder caminar hacia donde Él nos quiere llevar. En San Mateo capítulo 16 y verso 18 y 19, está hablando, después de que discutió con Pedro, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre la roca, o sea, sobre Cristo mismo, se edifica la iglesia. Tú eres Pedro, tú eres una hoja, una espiga que va y viene. Tú no eres nada, pero dice: yo soy la roca. Pero dice: y sobre esta roca, sobre Cristo mismo, se edifica la iglesia. Y aquí viene donde quiero empezar. Dice: las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Dios nos dio la victoria, y las puertas del Hades, todo el infierno, toda obra, toda maquinación del diablo no puede prosperar porque está vencido. El Señor no nos dejó una encomienda donde nosotros tenemos que estar peleando con muchas cosas. Simplemente tenemos que caminar hacia el objetivo y tomar el botín. El botín es que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que nadie se pierda. Y nos está llamando a la iglesia, está haciendo una sociedad con la iglesia para que nosotros lo hagamos, pero a la iglesia le deja todo el camino lisito. Dice: ninguna cosa del Hades va a prevalecer contra la iglesia, nada va a prevalecer. Somos más que vencedores, porque Él ya nos dio la victoria, pero somos vencedores si nosotros estamos en el campo de batalla. Hemos aprendido estos días otra frase muy importante: Dios camina con los que están caminando, no se sienta con los que están sentados. Tenemos que, para probar la victoria del Señor, tenemos que estar caminando en la sociedad a la cual Él nos invitó. Ahí es donde se ve el poder de Dios, caminando en la encomienda de Dios. Dios se manifestó a mi vida, hizo un milagro poderoso y yo le doy muchas gracias a Dios. Y fue un milagro poderoso. Pero después de eso, Dios nos ha permitido ver la manifestación poderosa de Dios y ver al diablo avergonzado queriendo entrar en la vida de la iglesia y no puede, siempre y cuando que la iglesia esté caminando. ¿Sí?
Entonces, al final, bueno, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo el precio está pagado. Simplemente hay que caminar en el mapa del tesoro. Todo el precio está pagado. Dice, todo lo que atares en la tierra, todo. No tenemos ningún obstáculo que no podamos cubrir, que no podamos pasar. No hay ningún obstáculo. Nos dio la victoria y nos dijo, camina por ahí, vas a caminar por ahí y nadie te va a estorbar. Pero es importante que cada uno ponga lo que tiene en las manos de Dios. Lo que tiene que ni siquiera lo tiene porque es un don, es un regalo que recibimos de Dios. Y hay muchas cosas que se nos meten en la cabeza para obstruir la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 1:18, ya se la saben, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? ¿Qué es? Poder de Dios. Es locura a los que se salvan. La palabra, es locura a los que se pierden. Dios nos vino a salvar a todos. Y cuando tú pierdes una partida, es porque tú no estás recibiendo la victoria que Él ya te dio. Lo primero que nos dice esta escritura es que el adversario ya está vencido, nada puede cambiar esto, ya tenemos la victoria. No hay nada que se nos pueda poner enfrente, ¿sí? Dios nos va guiando y a Pablo lo mandó a Asia y el diablo no se le atravesó a Pablo, simplemente lo cambió de ruta porque el Señor tenía otra ruta, otro propósito en ese momento para Pablo, ¿sí? Y por eso tenemos que estar en comunión con Dios para saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero si estamos sintonizados con Dios, Él va a cumplir y va a darnos la victoria que ya ganó, ¿sí? En lo natural cada uno de nosotros no tenía planes de llevar una vida devota, una vida piadosa. Yo no tenía en mis planes eso. Pero Dios nos llevó ahí y hacemos cosas que no hacíamos. ¿Sí? Venimos todos los domingos, en vez de estar descansando, venimos. Y hay algo que nos mueve, pero Dios quiere completar la obra. Quiere que los dones que Él te ha dado los pongas al servicio para que tú veas todo el poder de Dios manifiesto, ¿sí? Entonces, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que la toman es poder. Es poder ¿para qué? Para deshacer todas las obras del mal, para deshacer todo lo que puede estar afectándonos, ¿sí? Ayer nos hablaron del peso de la honra, que en griego significa peso, o sea, lo que pesa. Lo contrario a esto es que es ligero. Entonces, a veces no podemos concebir que hay un peso mucho mayor de gracia del que estamos recibiendo. Cuando la iglesia no está caminando por donde Dios quiere, está desaprovechando todo el peso que
que el Señor nos entregó en la cruz. Dice, es poder de Dios. No entendemos esto. Si lo creemos, porque estamos aquí y porque venimos a los congresos y porque leemos la Biblia y porque damos nuestras ofrendas y estamos metidos en una parte de eso, pero ahí es la lucha interna donde nosotros nos desviamos. No necesariamente nos desviamos de los propósitos de Dios cuando pecamos. Esa fase yo creo que ya la pasamos, aunque pecamos y todo, pero somos mucho mejores personas que antes, ¿sí o no? Sí. Pero no se trata solamente de los pecados. El problema de la iglesia es que se distrae en muchos afanes, se distrae en muchas cosas. Cuando te preguntan cómo estás, también nos decía ayer y yo lo tenía aquí, ¿cómo estás? Dice, pues ahí la llevo, pues ahí voy, no, pues cómo es, así la llevo, ahí la llevo. Pero si todo el poder de Dios está sobre ti, pues se tiene que mover algo tremendo, ¿sí? No podemos, miren, no podemos entender todo el peso de la cruz porque estamos recibiendo una parte nada más. Y a veces nos justificamos, vamos a decir bien, porque Dios hizo grandes cosas en mi vida, ¿sí? Porque Dios en un tiempo hizo esto y yo hice esto, otro, y oré y un enfermo se sanó y pasaron muchas cosas muy importantes. Pero dice en Isaías que Dios lo va a volver a hacer otra vez, que otra vez va a abrir en el desierto, va a abrir ríos y va a volver a abrir los pozos y va a empezar otra vez, pero no va a hacer nada si nosotros no estamos caminando y cuando nosotros vamos caminando, viene el poder de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios y vamos viendo la manifestación que Él tiene en el camino. Yo he hablado con muchos de ustedes y ya han experimentado muchas cosas. Qué bueno, eso es pasado. Ahora Dios tiene más cosas y bueno, no sé si a Dios ya se le acabó el poder que tenía para ti. ¿Tú crees que ya se le acabó? Entonces, si ya te dio una vez, te puede volver a dar. Y eso es donde nosotros tenemos que ir caminando, ¿sí? Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. No es estarnos gloriando de las cosas que pasaron hace mucho tiempo. Hay cosas tremendas que van pasando y que van pasando y que no sabes qué va a pasar, pero Dios hace grandes maravillas. Dios nos sorprende. Estamos cumpliendo 20 años aquí. Empezamos en una casa, la arreglamos y le hicimos cosas, pero nunca pensamos que íbamos a estar aquí. ¿Sí? El fin de semana fuimos a Catzingo, bienvenidos los de Catzingo, y pues también, pues tampoco empezaron donde están, ya tienen un auditorio, ya están ahí, pero pues nunca pensaron que iban a hacer eso. ¿Tú pensaste que nunca pensaste? Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, tienes que entender eso. Pero no puedes discernir los pensamientos de Dios si no estás caminando en lo que Él quiere que haga. El poder de Dios se va a manifestar cuando tú te pones a caminar, no se va a manifestar antes. No se puede manifestar antes. Él dice que no, si tú caminas, Él va a estar contigo. Entonces tenemos que estar viendo esto. Cuando dice que estamos perdidos, no es otra cosa más que la descalificación que el enemigo declara sobre ti.
que tú no puedes, que hay alguien que lo hace mejor, que a ti no te llamaron. Ese es el principal problema de la iglesia. Es que yo no, es que pues, como le hacen allá, pues yo no puedo pero Dios tiene un plan particular. Y en la multitud, en la gran familia de la Iglesia Universal, se suman multitudes de dones, experiencias y visiones. ¿Para qué hacemos los congresos? Porque los que vienen de otro lado vienen a sumar, y vienen de otro lado y vienen a sumar, y todos vamos sumando, y todos somos bendecidos unos por otros, y nosotros tenemos una labor aquí que es honrosa. Entonces no es honroso lo que hacen en otro lado. También, pero Dios nos puso aquí y tenemos que honrar lo que nosotros estamos haciendo, y es honroso, ¿sí? Y vemos milagros y vemos maravillas. ¿Cuántos estuvieron en el Congreso de Jóvenes, por ejemplo? El Congreso de Jóvenes se manifestó el Espíritu Santo como hace muchos años que yo no lo veía. Y digo muchos años porque desde el primer Congreso yo estoy ahí hace 35 años. Nunca se había movido como ahora. Entonces, pues ahora tenemos que irnos a la hacienda para ver si vuelve a venir el Espíritu Santo. ¿No podrá venir acá? ¿No podrá completar la obra? No, tenemos que ir a ese lado, tenemos que ir hasta el otro lado. No, Dios se mueve. Y tenemos eventos y Dios se mueve. Y hay evangelismos y la gente se está convirtiendo. La iglesia está prosperando como de nuestra historia, como nunca en este tiempo de esta historia. Están creciendo, pasan y pasan nuevos, los jóvenes cambian, las familias se transforman, de repente los hombres empiezan a ser devotos, de repente los hombres traen a las mujeres, que siempre es al revés, las mujeres nos traen a nosotros. Hay un cambio y hay una transformación, porque para los que se pierden la palabra de la cruz es locura, pero para los que creen es poder de Dios y se va manifestando. Dale un aplauso al Señor. Hay otra escritura en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, y los Gálatas eran una iglesia bonita, ¿sí? Porque Pablo nada más escribió 6 capítulos o 7, no me acuerdo cuántos son. Y eran hombres muy dedicados y entendieron todo, pero en todo lo que ellos hacían bien, estaban creyendo, estaban queriendo aplicar la antigua visión en la que nacieron, y tenían que llevar a cabo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero perdieron de vista a Cristo. Creyeron en Cristo, creyeron en el Espíritu Santo, creyeron en todo, pero los reglamentos a los que ellos estaban acostumbrados a vivir antes de que Pablo llegara y transformara esa nación, todos esos reglamentos los estaban desviando otra vez. No estaban pecando, ¿cómo se tiene que hacer? Pues antes le hacíamos así. Bueno, pues como ahora no está Moisés, vamos a hacer nosotros nuestro reglamento. Y empezaron a hacer un reglamento. Entonces llega Pablo y les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Qué palabra? Les dijo necios, les dijo, no les iba a decir brutos, pero no lo digo, pero casi así les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados? ¿Quién los desvió de obedecer la verdad si ya conocieron a Cristo?
Ahora, conocer a Cristo no es establecer todo un programa de lo que tengo que hacer porque tengo que ser agradecido. Y sí tenemos que ser agradecidos, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si nosotros nos sometemos a una serie de cosas, pues ya no hay libertad. ¿Sí? La iglesia tiene que cambiar, porque nosotros, por lo menos en nuestra época y en Puebla, pues fuimos la iglesia más moderna de Puebla. Pero todo lo que hicimos hace 35 años ya está viejo. Ya hay que cambiar. Hay que vivir en la libertad. No podemos decir, no, hace 35 años las cosas eran así y funcionaron. Funcionaron en ese tiempo. Pero ahora tenemos más del 60% de la población en México que son jóvenes. Y la iglesia de nosotros ya es vieja. ¿Nos quedamos viejos o nos renovamos? Nosotros vamos a decidir qué hacemos. Nosotros vamos a saber qué hacemos. Y Pablo lo sigue confrontando. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Por oír con fe. Cuando yo estaba en el hospital muriéndome, yo tenía un montón de estampitas alrededor de mi cama. Tenía un montón de cosas de la ley que pues creíamos nosotros en eso, y teníamos una serie de cosas. Esto es en serio, ¿eh? Me llevaron una chancla de una virgen para que me sanara también. Y ahí Pero estamos acostumbrados a un pasado. Pero en esa cama llegó la palabra de Dios. Yo oí la palabra de Dios y fui sanado. Es más, hasta un brujo le llamé para que orara por mí. Y fue el brujo ahí. Y cuando yo me sentía mal, le decía, tráiganme al brujo. No me acuerdo cómo se llamaba. Porque tú tienes una necesidad y estás acostumbrado a algo. Pero cuando ves el poder de Dios, no necesitas más que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Pablo fue el único que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Y Pablo empezó a caminar y fue el revolucionario más revolucionario del Nuevo Testamento, después de Cristo. ¿Sí? Pero no, tenemos que echar todo hacia afuera. Porque estas cosas, fíjate, hasta hacer las cosas en el orden y bien, esto mismo nos aparta del poder de Dios. ¿Sí? Dice, voy a terminar de leer esto. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar haciendo las cosas de la carne. Hemos vivido cosas extraordinarias. Hemos vivido liberaciones. Hemos visto al demonio avergonzado. Hemos visto huir. Hemos visto muchas cosas. Pero Dios quiere seguir manifestándose en el único lugar que se puede manifestar, la iglesia. En el único lugar donde puede haber cambios y transformaciones. En el único lugar donde se cumple el sueño de Dios es en la iglesia. Por la iglesia se hace todo lo que se hace. Se camina en todo lo que Dios quiere que caminemos. No podemos quedarnos, no podemos estar estableciendo cosas en las que pues hasta lo bueno ya pasó, ya se hizo de otra forma. ¿Sí? El único requisito es que no pierdas el mapa. ¿Sí?
No puede haber una doctrina diferente a esta. No puede haber una nueva doctrina de prosperidad, una nueva doctrina de estrellismo. Porque muchas personas siguen a los líderes. Acaba de pasarnos, acabamos de ver hace menos de un mes en una iglesia por ahí donde siguen al iluminado. Y el iluminado está en la cárcel por un montón de sandeces de cosas. Entonces ya se fue el iluminado. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Tenemos que estar viendo a Él. Tenemos que enfocar lo que somos y lo que hacemos a lo que Él dice. ¿Sí? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por la fe. Nosotros tenemos fe, pero a la fe le tenemos que poner pies, porque si no, no funciona. Si nosotros no caminamos, no funcionan las cosas. Miren, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tú y yo estábamos perdidos, ¿sí o no? Bueno, les voy a dar un ejemplo muy claro. Todos estábamos perdidos, pero llegó Cristo. Y ahora todo lo que tenemos es por gracia. Hace 35 años más o menos, yo estuve muerto, físicamente muerto, 7 veces para que amarrara. Tengo 7 reportes de paros cardíacos, muerto. Me trajeron a la vida 7 veces. Esto quiere decir una cosa. Hace 35 años, mis hijas estaban chiquitas. Yo hubiera dejado a mi esposa viuda. Llevo 35 años viviendo de gorra, viviendo de gracia. Todo lo que yo he visto en estos 35 años es un regalo de Dios. Eso es que estás perdido. Creo que esto está muy gráfico. Perdido totalmente. Y si yo les empiezo a contar todo lo que he vivido en estos 35 años, pues vi a mis hijas, llegaron mis yernos, pudimos hacer muchas cosas, pudimos estar en la obra de Dios. A mí ya no me correspondía. El diablo ya me había llevado, pero Cristo dijo, todavía no, vamos, tengo otros planes. Y tú y yo estábamos igual. Y todo lo que estamos viendo ahora es los dones, los regalos que recibimos, que ni teníamos la menor idea de poder, ni tenemos la menor esperanza de poder disfrutar todo lo que hemos disfrutado. Tenemos 3 nietos ahora. Tremendo, es una maravilla. Yo no hubiera visto eso, yo no lo hubiera visto.
¿Cuánto pagarías tú por ver a tus nietos o por algo que te fascine tanto, que te guste tanto? No tendrías nada con qué pagar. Todo lo que yo he podido ver, que Dios me permitió ver en esta vida, porque el reino de los cielos viene a esta tierra y está con nosotros hasta que Él nos llame a su presencia y podemos ver la gloria de Dios. Hemos visto sanidades, hemos visto cómo la gloria de Dios se manifiesta, hemos visto muchas cosas por un don de vida que nos da. Porque tú y yo estaríamos muertos en pecado, o muertos físicamente, o separados, o de delincuentes, o en la cárcel, o quien, yo no sé qué nos hubiera pasado. ¿Qué nos hubiera pasado si Cristo no llega a nuestra vida? ¿Cuál sería cuál serían nuestras metas? No tendríamos nada. Entonces, si vivimos, pues vamos a disfrutar. Es un don. Más de la mitad de mi vida he vivido de gracia, porque yo me tenía que haber muerto yo me morí a los 30, a los 29 años. Ya me morí. Y todo este tiempo ha sido un regalo de Dios, porque yo ya no tenía planes. Eso es lo mismo en el área espiritual. Eso es lo mismo en el área espiritual. Estábamos perdidos. Dice, la cruz para los que se pierden es locura. ¿Sí? Y le reclaman a Dios y no sé qué tanta cosa. Estabas perdido, ya no tienes nada. Todo lo que tienes es ganancia. Hemos visto milagros. Yo veo milagros. Veo a Nancy. Esa también ya tenía boleto de salida y ahí sigue. Entonces estamos viviendo de gracia. Y podía nombrar a muchos, pero no me alcanza el tiempo. Otros que, bueno, mejor no digo, porque pues, los pastores sabemos muchas cosas. Pero restauraciones que dices, ¿dónde estaría si Cristo no hubiera llegado a su vida? Ahora, si recibiste de gracia, si estás viviendo de gracia, Dios está diciendo, yo voy a abundar la gracia en tu vida. Quiero que te asocies conmigo. Ya viste que yo gano las batallas. Súbete, porque tenemos que compartir al mundo que se está perdiendo. Pónganse de pie y vamos a orar. Yo quiero orar. Tocando una de las primeras escrituras que leí. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero desatar el Espíritu de Dios en la vida de ustedes. Quiero atar el demonio, los espíritus inmundos que han obstruido los propósitos que Dios tiene para tu vida. Quiero desatar la impotencia, el hacerte descalificado. Quiero atar todos esos espíritus, echarlos fuera, para que se desate el Espíritu de Dios en tu vida y puedas disfrutar plenamente el don de la vida que tienes ahora, que es por gracia. Y que ya no te lamentes, ¿dónde estaría yo si no te hubiera conocido, si no hubiera estado contigo? Yo quiero que cierren sus ojos y quiero orar esto. Y si tú tienes una atadura de impotencia, de descalificación, de traumas, de sentirte inadecuado, Dios tiene muchos planes. En mi vida llevo 35 años
físicamente vivo y espiritualmente activo, y eso me ha cambiado la vida. Padre, gracias. Y con esta herencia que tú nos has dado, Señor, de atar todos los espíritus inmundos y desatar la voluntad de Dios, tomando tu palabra como una promesa, yo en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, por la victoria en la cruz, yo ato todo espíritu de descalificación que ha querido oprimir a tu iglesia. En el nombre de Jesús, atamos toda impotencia, atamos todo lo que ha tapado, no importa la edad, no importa la condición, no importa el lugar. Dios tiene muchas cosas todavía que nos va a ir revelando cuando estemos dentro de su camino. Caminando veremos más y más la superabundante gracia, gloria y dones que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Y Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que vengas a ser el ayudador del establecimiento de cada promesa en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros, Señor, y completa y perfecciona la obra que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti